A ver, vivimos rodeados de una tecnología que es increíble, pero esa misma complejidad industrial ha creado peligros a una escala que la verdad nunca antes habíamos visto. ¿Y cómo le hacemos para controlarlos? Pues bueno, existe toda una ciencia dedicada a prevenir desastres justo antes de que sucedan. Vamos a clavarnos en este tema. Para entender por qué esta ciencia es tan, pero tan crucial, vámonos a un año en particular, 1984. ¿Qué tienen en común estas tres tragedias que pasaron con solo unos meses de diferencia? Primero, nos vamos a Brasil. Ahí una tubería de gasolina explota y de la nada convierte un barrio entero en un infierno. Se cobró la vida de cientos de personas. Unos meses después, en México, una planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo sufre una serie de explosiones catastróficas. El saldo final, más de 450 personas fallecidas. Y para rematar ese año tan terrible, nos vamos a la India. Una fuga en una planta química libera una nube de gas tóxico sobre la ciudad de Bhopal. Murieron más de 3.000 personas en lo que hasta hoy sigue siendo uno de los peores desastres industriales de toda la historia. Ok, vamos a entrarle a esto. El año 1984 no fue para nada una simple coincidencia. Fue más bien la culminación brutal de una tendencia que ya llevaba décadas creciendo. Y aquí se ve clarísimo. Vean la aceleración. Es alarmante. Conforme la industria química y el transporte de materiales peligrosos crecieron, ¡pum!, el número de accidentes graves se disparó de forma exponencial. Pasamos de unos cientos a miles de incidentes por década. Quedaba claro que los métodos de seguridad que se usaban, pues, ya no daban para más. Se necesitaba un enfoque completamente nuevo. Pero a ver, para poder controlar un problema primero hay que entenderlo. Y para la gente de ingeniería eso significa poder medirlo. Así que vamos a desglosar cómo los expertos definen y cuantifican el peligro industrial. Y aquí, ojo, esto es clave. En la seguridad industrial, el riesgo no es nada más un sentimiento de miedo. No, es una variable que se calcula. Se define multiplicando la frecuencia con la que podría ocurrir un accidente por la magnitud de sus consecuencias. Y de repente, un concepto que parecía súper abstracto se convierte en un número, algo con lo que se puede trabajar, un problema que se puede gestionar. Esto nos obliga a hacer una distinción que es fundamental: la diferencia entre peligro y riesgo. Un peligro es algo que tiene el potencial de causar daño, como un tanque llenísimo de material inflamable. El riesgo, en cambio, es la probabilidad de que ese peligro se haga realidad. O sea, el tanque es un peligro, sí, pero el riesgo real de una explosión solo existe si hay una fuga, una fuente de ignición y gente cerca. Controlar el desastre significa controlar esos factores de riesgo. Y bueno, una vez que podemos medir el riesgo, nos topamos con una pregunta mucho, pero mucho más compleja, que tiene que ver con lo social y hasta con lo psicológico. ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar como sociedad? Pensemos en esto un momento. ¿Por qué la idea de vivir cerca de una planta nuclear da más miedo que el riesgo, estadísticamente mayor, de tener un accidente de coche? La respuesta está en cómo percibimos las cosas. Resulta que nuestra tolerancia al riesgo depende muchísimo de dos factores: si lo elegimos voluntariamente y si lo entendemos. Aceptamos riesgos voluntarios como esquiar, por ejemplo, pero nos aterran los riesgos que son involuntarios y que no conocemos bien. Los grandes riesgos industriales, como una planta nuclear o una química, caen justo en el peor cuadrante. Son involuntarios para quienes viven cerca y son demasiado complejos como para que el público en general los entienda. Esto explica por qué generan tanto miedo y por qué su manejo tiene que ser excepcionalmente riguroso. Entonces, frente a toda esta complejidad técnica y social, la ingeniería desarrolló una solución, un proceso formal, científico, para gestionar estos riesgos tan complicados antes de que se conviertan en una tragedia. Y el cambio de mentalidad fue radical. En lugar de reaccionar a los desastres después de que ocurrían, la ingeniería se volvió proactiva. Este nuevo enfoque, que se conoce como análisis de riesgos, se centra en una pregunta bien simple pero súper poderosa: ¿qué podría salir mal? Y se dedica a explorarlo de forma sistemática para poder prevenirlo. El proceso es increíblemente metódico, de verdad. Primero, se identifican todos los peligros posibles. Luego se usan modelos estadísticos para estimar qué tan seguido puede ocurrir cada falla. Después se simulan las consecuencias de cada escenario. Y finalmente, al combinar la frecuencia y las consecuencias, se obtiene un valor numérico para el riesgo. Esto permite a los ingenieros decidir si es aceptable o si se necesitan más medidas de seguridad. No es adivinanza, es ciencia pura. Pero a ver, ¿y esto cómo funciona en el mundo real? Para entender el poder de este enfoque, vamos a ver un caso histórico que lo cambió todo: la investigación de Canvey Island, en el Reino Unido. La situación estaba tensa. Imaginen, una isla con 30.000 habitantes, ya con un complejo industrial, y de repente proponen una nueva ampliación.
La comunidad, obviamente preocupada por su seguridad, exigió respuestas. Y el gobierno respondió con uno de los primeros y más completos análisis de riesgos a gran escala que se habían hecho hasta ese momento. Y los resultados fueron sorprendentes. El primer análisis, representado por la curva de hasta arriba, la I, mostró que el proyecto aumentaría el riesgo de muerte para los residentes a un nivel inaceptable, muy por encima del promedio nacional, que es la curva I. Pero en lugar de cancelar el proyecto, los ingenieros usaron el análisis para ver dónde estaban las fallas. Después de añadir nuevas medidas de seguridad, un segundo análisis, que es la curva 3, demostró que el riesgo se había reducido a un nivel totalmente aceptable. O sea, la lección fue clarísima. El análisis de riesgos no solo identificó un problema, sino que también mostró el camino hacia una solución. Demostró ser una herramienta no para detener el progreso, sino para hacerlo más seguro, protegiendo vidas y al mismo tiempo permitiendo el desarrollo. Y esta es la lección fundamental de todo esto. Vivir en un mundo moderno implica aceptar que hay un cierto nivel de riesgo. La meta no es esa utopía inalcanzable del riesgo cero, es la gestión inteligente. Usar la ciencia para entender los peligros, tomar decisiones informadas y encontrar un equilibrio entre los beneficios del progreso y nuestra necesidad fundamental de estar seguros. Lo que nos deja con una pregunta final. Hoy nos enfrentamos a nuevos riesgos, desde la inteligencia artificial hasta la ingeniería genética. La pregunta es, ¿aplicaremos las duras lecciones del pasado para gestionar estos nuevos desafíos con la misma disciplina y la misma visión a futuro?